Hola de nuevo, ¿cómo están? Vamos a realizar el tercer ejercicio. Este ejercicio es un poco más largo porque tiene muchos ítems A, B y C y cada uno tiene su vuelta. Así que comencemos. Recordemos que ya habíamos hecho anteriormente los ejercicios 1 y 2, había sido un verdadero y falso de este examen que ustedes me enviaron. Así que empecemos con el tercero. Esto va a estar todo disponible para descargarlo en la descripción abajo. El tercero dice lo siguiente: construir empleando los útiles de geometría un paralelogramo cuyos lados midan 6 centímetros y 7 centímetros y una de esas diagonales mida 9 centímetros. Eso para empezar, el ítem A. Entonces lo que yo recomiendo es hacer un boceto de la situación. Si vamos a hacer un paralelogramo, vamos a suponer que tenemos un lado por acá y al ser paralelogramo tenemos otro lado por allá. Supongamos por ahí. Y tenemos, bueno, este lado que también va a ser paralelo. Acá tenemos un lado y acá tenemos ese otro lado paralelo a él. Un paralelogramo, donde sus lados tienen que medir 6 y 7 centímetros. Vamos a suponer que este lado mide 7 centímetros y que este lado mide 6 centímetros. Además, lo que necesitamos es que una de sus diagonales mida 9 centímetros. O sea, vamos a suponer que esta diagonal que tenemos por acá mide 9 centímetros. Primero un boceto, una idea de cómo debería quedar más o menos nuestro paralelogramo, nuestra figura. Y bueno, después hay que idear un plan para poder dibujarlo, para poder graficarlo. Se puede hacer varias formas. La que yo voy a utilizar es la siguiente. Voy a marcar primero un segmento de 7 centímetros y luego voy a marcar este de 6 y este de 9, que se tienen que enganchar, por así decirlo. Este de 6 y este de 9. Porque este segmento de 6 centímetros no sé qué inclinación va a tener. Entonces vamos a hacer posibles inclinaciones y posibles inclinaciones para esta diagonal. Y en donde coincidan esas posibles inclinaciones, que lo vamos a hacer con el compás, ahí va a estar el punto en donde vamos a trazar finalmente este paralelogramo. Pongámoslo en marcha entonces a este plan. Vamos a, tomar la regla, obviamente. Vamos a tomar el compás. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcarlo por acá, nos vamos a acercar un poquitito, vamos a acercarnos brevemente por acá. Y vamos a marcar un segmento de 7 centímetros. Bueno, vamos a marcarlo entonces, acá, vamos a marcarlo ahí, 7 centímetros exactamente hasta ahí. Ahí tenemos en este momento segmento de 7 centímetros. Ahí vamos a poner, mejor con esto, 7 centímetros. Ahora bien, como habíamos dicho en nuestro plan, la idea es marcar este segmento de 6 y este segmento de 9. Vamos a marcar esos segmentos de 6 y 9 por separado primero para que nos quede bien escrito, y luego vamos a trasladar esas medidas. Entonces el de 6, vamos a hacerlo con una línea un poco más fina, el de 6 lo tenemos por acá, segmento de 6 centímetros y también un segmento que mida 9 centímetros. Vamos a hacerlo por acá abajo y marcar 9 centímetros hasta ahí, ¿sí? De 6 centímetros y de 9. Vamos a poner 6 centímetros por acá. Esto mide 6 centímetros y el otro mide 9 centímetros. Lo que hacemos para continuar ahora es lo siguiente. A ver si esto está todo correcto. ¿Está todo andando? Sí, está todo correcto. Vamos a trasladar esas medidas. Entonces vamos a tomar este segmento que mide 6 centímetros. Ese segmento pinchamos acá en este extremo y vamos a achicar el compás hasta abarcar esos 6 centímetros. Vamos a hacerlo por acá. Ahí. Esto mide 6 centímetros. Este compás mide 6 centímetros. Entonces ahora pinchamos en este lugar y decimos, esos 6 centímetros que teníamos acá puede estar en cualquiera de estos lugares, ¿sí? Hipotéticamente, o podría llegar hasta acá o hasta acá. Hacemos posibles posiciones de justamente estos 6 centímetros. Así. Esos 6 centímetros pueden estar por ahí. No sabemos exactamente en dónde, pero podría llegar o acá, de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Ahí hay 6 centímetros. Ahora bien, también necesitamos la diagonal que mide 9 centímetros. Por lo tanto, vamos a tomar con nuestro compás, vamos a pinchar en uno de los extremos y vamos a medir 9 centímetros. Vamos a agrandarlo hasta llegar hasta los 9 centímetros. Ahí este segmento. Y ahora lo que hacemos es... se me salió esto. Ahí está.
tomar esa medida. A ver, sí, perfecto, está. Ahí tenemos los 9 centímetros y vamos a tomar esa medida, la vamos a trasladar, vamos a pinchar en el otro extremo del segmento de 7 centímetros y vamos a decir que bueno, podría estar en alguno de estos lugares ese segmento de 9 centímetros. Justamente este segmento mide 9, también podríamos decir que este mide 9, también podríamos decir que este mide 9. Pero ¿cuál nos interesa? Bueno, nos interesa aquel que llegue hasta este lugar, porque justo en ese punto tenemos 9 centímetros, que es este segmento de 9 centímetros, y también tenemos este segmento de, vamos a marcarlo con mucha prolijidad, con la mejor prolijidad posible, de 6 centímetros. Vamos a decir, este mide 6 y este mide 9. Ahora bien, lo que hacemos es cerrar, por así decirlo, este paralelogramo, marcando la medida que ya se imaginan, miren, que sería esta medida y esta medida. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, yo puedo hacer este traslado directamente de los lados porque lo estoy haciendo con la computadora, pero ¿cómo hacemos para ubicar eso? Bueno, les propongo lo siguiente, vamos a hacer así, vamos a centrarnos en esa figura. Para trasladar esta medida acá arriba, vamos a usar justamente el compás. Vamos a tomar el compás, vamos a achicar un poquitito, vamos a pinchar en este extremo y vamos a girar hasta llegar acá, a este punto. Y lo que hacemos es tomar esa medida, ¿sí? Y trasladarla, pues ya tenemos acá la medida de ese segmento. A ver, ya la tenemos. Ahí ya la tenemos. Entonces, esa medida la trasladamos acá a ese punto. Y decimos, el segmento de 7 centímetros está en alguna de estas direcciones. Y hacemos lo mismo ahora con el segmento de 6 centímetros. Vamos a pinchar acá, justo ahí. Y vamos a tomar esa medida de, en este caso, 6 centímetros. Tomamos esa medida de 6 centímetros, pero la vamos a marcar por acá arriba. Vamos a hacer así, pinchamos en este lugar y marcamos así. Justamente ese punto de intersección es justamente el punto en donde van a estar los dos segmentos, o sea, mejor dicho, el otro vértice de nuestro paralelogramo. O sea que simplemente hay que trazar los segmentos. Ahora sí, trazan este segmento y trazan además el otro segmento que es el de acá. Ahora sí lo pueden trazar porque ya tienen el punto hacia donde dirigirse. De esta manera tenemos hecho el ejercicio, el ítem A, que es construir con los útiles de geometría este paralelogramo con estas condiciones. Ahora se pide algo después sobre este paralelogramo en el punto B, porque pide calcular las amplitudes de los ángulos interiores de este paralelogramo. Y nos dan una pista, usar el teorema del seno y o teorema del coseno. En este caso yo les voy a decir, vamos a usar el teorema del coseno, es el que nos va a servir, porque al tener, vamos a ver esta situación, porque tengo un triángulo acá escondido, vamos a verlo acá. Vamos a acercarnos un poquitito. Tenemos esta situación, vamos a hacer un poquito más. Ahí. Esta figura es un paralelogramo que tiene escondido adentro unos triángulos. Vamos a hacer así. Vamos a sacar esto que ya no nos sirve, esto no lo vamos a usar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Vamos a sacar lo que ya no usemos. Y podemos ver que acá hay escondido un triángulo. ¿Sí? Acá tenemos un triángulo, como pueden ver. Acá hay un triángulo escondido ahí dentro de ese paralelogramo. Entonces, si nos están preguntando por la amplitud de los ángulos interiores, podríamos, por ejemplo, empezar calculando este ángulo. Vamos a llamarlo el ángulo alfa. Ahora vamos a ponerle el nombre. Este ángulo es el ángulo desconocido. ¿Qué es este mismo ángulo? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. En este triángulo, con esta información, vamos a calcular la amplitud de ese ángulo. Y con eso, como yo les anticipé recién, vamos a usar el teorema del coseno. Vamos a usar el teorema del coseno que dice lo siguiente, que uno de los lados elevado al cuadrado equivale a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que es el opuesto al que tenemos acá. O sea, este lado y este ángulo son opuestos. Justamente como nosotros queremos calcular este ángulo, bueno, justamente ese va a ser nuestro ángulo alfa,
¿sí? Entonces, si este es el ángulo alfa que queremos averiguar, quiere decir que al principio de esta fórmula tiene que estar el lado opuesto, o sea que va a ser el de 9 centímetros. Quiere decir entonces que A, en nuestro caso, va a ser 9 centímetros lo que tenemos que reemplazar. B y C van a ser los otros lados. B, este lado, voy a hacerlo con otro color mejor porque justo nos quedó con el color cruzado. Este va a ser el 9 centímetros. Y después tenemos estos 6 centímetros, es otro de los lados, que va a ir acá y acá, esos 6 centímetros. Y también estos 7 centímetros, el otro lado va a ser este y también este. Como podemos ver, todo esto lo conocemos. Este es el único número que no conocemos. Se va a formar una ecuación que va a ser sencilla. Lo complicado quizás considero yo que es llegar hasta este lugar, ¿sí? Recuerden que cuando tengan un triángulo y conozcan los tres lados, usando el teorema del coseno, que es esto, el teorema del coseno, esa fórmula, voy a poder calcular los ángulos. Comencemos. En el lugar de A vamos a escribir 9 centímetros. Entonces ponemos 9 centímetros. Eso está elevado al cuadrado. Esto es igual a B, que mide 6 centímetros. Esto lo elevamos al cuadrado. Más C, que mide 7 centímetros. Y esto lo elevamos al cuadrado. Menos 2 por B, pero B mide 6 centímetros. Por C, que mide 7 centímetros. Por el coseno del ángulo alfa, ángulo desconocido, que no podemos reemplazar por ningún número aún. Entonces, como decía, esta es la ecuación que vamos a resolver. Tiene términos sencillos, ¿sí? Acá tenemos un término por acá, otro por acá, otro por acá y un término grande. Y vamos a empezar a resolver. Como por ejemplo, 9 centímetros al cuadrado. 9 al cuadrado es 81 y centímetros elevado también al cuadrado queda centímetros al cuadrado. Recuerden que aquí se realiza la propiedad distributiva. ¿Qué hacemos ahora para continuar? Vamos a escribir 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Más 7 elevado al cuadrado, 7 por 7, 49 centímetros al cuadrado. Y realizamos esta multiplicación. 2 por 6 por 7. 2 por 6 es 12 y 12 por 7, si no me equivoco, es 84. 12 por 7, sí, ahí está, 84, lo verifiqué con la calculadora. Nos queda entonces 84 y centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Por el coseno del ángulo alfa, ángulo desconocido, todavía es un ángulo desconocido. Entonces, separando en términos, tenemos esta situación. Y vamos a despejar el ángulo alfa. Vamos a sumar 36 y 49, que nos da 85, puede ser. 36 más 49. Eso es 85. Y ya que estamos, estos 85 que son positivos, los vamos a pasar restando. Nos va a quedar 81 centímetros cuadrados menos 85 centímetros cuadrados. Esto es igual a esta expresión, que es menos 84 centímetros cuadrados por alfa. Eso lo vamos a dejar igual. ¿Sí? Lo voy a correr un poquitito más para acá, ¿sí? Así lo dejamos un poquito más cerca. ¿Cómo continuamos? Bueno, vamos a realizar 81 menos 85. Eso nos da menos 4 centímetros cuadrados. Y lo que vamos a hacer es, este número que está multiplicando, vamos a escribirlo dividiendo en el otro miembro. Por lo tanto, vamos a escribir así. 84 centímetros cuadrados lo pasamos, por así decirlo, dividiendo. O dividimos en ambos miembros por 84 centímetros cuadrados, según la rigurosidad con la que quieran hacer el ejercicio. Vamos a anotar coseno de alfa. Y lo que hacemos ahora es realizar esa operación. Vamos a simplificar centímetros cuadrados. Y tenemos dos números negativos. Vamos a hacer menos por menos, que es más. Y acá no recomiendo hacer la cuenta con la calculadora, recomiendo simplificarlo. A lo sumo lo pueden anotar así con la calculadora. Pueden escribir 4 sobre 84 y te lo simplificas solo directamente. Queda un 21avo. Si no, lo pueden ir simplificando de a poquito a esa fracción 8/84. En este caso nos queda un 21avo. Entonces vamos a escribirlo. Un 21avo, así. Un 21avo es igual al coseno de alfa, y este es nuestro objetivo, encontrar el valor del ángulo alfa. Por lo tanto, el coseno lo vamos a pasar al otro miembro, y depende de cómo lo hayan visto ustedes, se puede escribir como el coseno inverso,
Esto es una forma. El coseno inverso de 1/21 se puede escribir así. O algunos otros lo escriben como el arco coseno de 1/21. ¿Sí? Es la operación inversa a 1/21. Acá nos queda ángulo alfa. Vamos a dejarlo así. Y para escribir eso en la calculadora hay que tocar, como ya sabemos, la tecla Shift. La tecla, vamos a correr esto un poquitito para que se vea mejor. Hay que tocar la tecla Shift, seno. Ahí aparece seno a la -1, ese quiere decir el seno inverso. El seno inverso de 1/21. 1/21. Esto nos da como resultado 2,72. Es un... A ver, perdón, coseno era, perdón. Shift coseno, porque es el arco coseno de 1/21. 1/21. Y nos queda como resultado 87 grados, 27. Pero como es un ángulo que está en sistema sexagesimal, lo que vamos a hacer es apretar esta tecla, ¿sí? Esta tecla que está acá, para transformarlo en 87 grados con 16 minutos y 14 segundos. Eso es lo que vamos a anotar. Lo voy a dejar escrito acá para que lo recuerden. Así se aprieta esta tecla en la calculadora. Eso es lo que tiene que estar escrito. Y el resultado es, bueno, justamente ese, 87 grados con 16 minutos y 14,15 segundos. Escribimos 14 segundos solamente. Con eso es suficiente. Ahí tenemos la amplitud del ángulo alfa, o como dicen acá en el examen, la medida del ángulo alfa. Lo que hacemos ahora entonces es, ya podemos afirmar que este ángulo que teníamos acá, el ángulo alfa, mide 87 grados, 16 minutos, 14 segundos. Esto es un dato muy importante. Vamos a escribirlo por acá. Miren, voy a borrar esto. O mejor dicho, lo vamos a dejar. Vamos a poner así. Lo quiero poner al revés solamente. Un momentito solamente, que esto lo acomodo bien para escribirlo finalmente. Un poquito más chiquitito, por acá. Ahí tenemos el ángulo alfa, que mide 87 grados con 16 minutos y 14 segundos. Ahora bien, al tratarse de un paralelogramo, volvemos al tema del paralelogramo, este ángulo que está acá enfrente, este ángulo opuesto, también mide lo mismo. Porque justamente en un paralelogramo los ángulos opuestos miden igual, son congruentes. Entonces, a este ángulo que lo vamos a llamar beta, vamos a decir, el ángulo beta también mide 87 grados con 16 minutos y 14 segundos. Ahora, ¿cuánto miden estos ángulos? Vamos a llamarlos ángulo gamma y el ángulo epsilon. ¿Cuánto miden? Bueno, vamos a decir primero y principal, sabemos que miden igual, sabemos que son congruentes porque son ángulos interiores de un paralelogramo. Voy a borrar esto para que lo podamos ver un poco mejor. Ahí está, borré lo del medio. Y lo que vamos a hacer para calcularlos es recurrir a otra fórmula muy importante, a otra propiedad muy importante, que es que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es igual a 360 grados. Entonces vamos a escribirlo esto de la siguiente forma. Voy a copiar esto por acá para poder trabajarlo con más tranquilidad. Acá me faltó el 6, voy a copiarlo por allá. Y vamos a trabajar en esta figura, diciendo lo siguiente: el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma más el ángulo epsilon equivale a 360 grados. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre suma 360 grados. Vamos a reemplazar la información. En vez de colocar el ángulo alfa, vamos a colocar este ángulo, ¿sí? Esta amplitud, ¿sí? Es grados, minutos, segundos. Vamos a colocarlo ahí. 87 grados, 16 minutos, 14 segundos. Y también el ángulo beta mide igual, o sea que también vamos a colocar acá 86 grados, 16 minutos, 14 segundos. Y acá está lo importante: como el ángulo alfa y el ángulo epsilon miden igual, entonces en vez de escribir dos incógnitas diferentes, vamos a escribir una sola. Vamos a poner gamma más, y epsilon es lo mismo que gamma, vamos a colocar gamma. De esa forma, esta ecuación va a tener una sola incógnita y va a ser un poco más sencillo para resolverlo, ¿sí? Vamos a correr esto un poquitito. De hecho voy a usarlo ahora. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Vamos a sumar los dos ángulos que tenemos acá y hacemos lo siguiente en la calculadora, que es colocar 87 grados con 16 minutos y 14 segundos
más lo mismo o directamente multiplicado por 2, más sencillo. Esto nos queda 174 grados, 30 y, ahora vamos a ir anotándolo, 174 grados con 32 minutos y 28 segundos más, y tenemos ángulo gamma más ángulo gamma es dos veces el ángulo gamma, 2 ángulo gamma, y acá tenemos 360 grados. Lo que hacemos ahora es despejar el ángulo gamma, por lo tanto este ángulo lo vamos a escribir restando en el otro miembro, vamos a escribir 360 grados menos este ángulo que lo escribimos del otro lado, pero restando, lo escribimos por allá. A ver, voy a correr un poquitito esto, así entra en nuestra hoja. Voy a correr un poco la calculadora de momento y vamos a dejar por este lado 2 gamma. 2 gamma es lo que nos queda. Hacemos esta operación con la calculadora. Tenemos 360 grados menos 174 grados con 32 minutos y 28 segundos. Esto nos da 185, 27, 32. Voy a anotarlo. 185 grados, 27 minutos, 32 segundos. Y para terminar, este 2, que es un número que está multiplicando al ángulo gamma, lo vamos a escribir dividiendo en el otro miembro. Por lo tanto, acá en la calculadora ponemos simplemente dividido 2. Y con eso ya nos da el resultado final, que en este caso es 92 grados. 92 grados con 43 minutos y 46 segundos. Ese es el ángulo gamma. Y justamente, como dijimos que el ángulo gamma y el ángulo epsilon miden igual, podemos afirmar que justamente el ángulo epsilon también tiene esa amplitud. Vamos a decirlo, hay que aclararlo. Ángulo epsilon mide la misma amplitud, tiene la misma amplitud. De esa manera, recién ahora terminamos el ejercicio B, el ítem B, que proponía calcular las amplitudes de los ángulos interiores. Ya lo tenemos. Solamente faltaría el último ejercicio, calcular analíticamente el área del paralelogramo, lo cual al principio puede parecer un poco complicado. Yo la verdad que lo tuve que pensar un minutito, porque al principio no es tan lógico, no es tan claro. Pero pensemos en lo siguiente. Tengo esta figura que la voy a copiar en otra hoja para poder trabajarla, para que la podamos trabajar de forma separada. Vamos a correr esto por el momento, lo vamos a dejar por ahí. Y a ver, calcular el área de un paralelogramo es sencillo, porque el área se calcula con esta fórmula: la base multiplicada por la altura. Con tener la base y la altura, lo multiplico y ya está. La base, ¿sabemos cuánto mide? Sí, 7 centímetros mide la base. Pero no sabemos cuánto mide la altura, porque, ojo, la altura no es 6 centímetros, porque la altura es perpendicular a la base. La altura tiene que ser esta, la perpendicular a la base. Entonces, primero tenemos que hacer un pequeño cálculo para calcular esa altura, esa medida perpendicular, y luego vamos a poder hacer esta operación. ¿Cómo calculamos la altura? Bueno, resulta que esa altura es la misma en todo el triángulo, obviamente. Y lo que podemos hacer es, miren, si yo la ubico acá, de hecho lo voy a hacer con una línea un poco más finita para que lo podamos ver un poquito mejor. Esta altura, que la marcamos con un segmento verde, si yo la marco de este lado, podemos ver que acá se forma bien finito un triángulo rectángulo, porque tiene ángulo de 90 ahí. Entonces, si yo hago un poco de zoom, por así decirlo, en ese triángulo finito que está ahí, en ese triángulo finito que tenemos por ahí, podemos decir que este lado mide 6 centímetros y que este ángulo es el ángulo alfa, que sabemos cuánto mide. Sabemos que mide, que tiene una amplitud de 87 grados, esta amplitud que tenemos por acá, 87 grados, 16 minutos y 14 segundos. Ahora, lo que tendríamos que hacer es calcular esta medida, esa medida, porque esa es la altura. ¿Y por qué seleccioné este triángulo? Bueno, porque al ser un triángulo rectángulo podemos usar las razones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente, y esas nos van a permitir calcular ese lado. ¿Por qué? Porque
Este lado, que es el lado más largo de este triángulo, es la llamada hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y este lado, que es el que queremos averiguar, es el cateto opuesto. Entonces veamos lo siguiente. Las relaciones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente. Acá tengo las fórmulas para las tengo más a mano: seno, coseno y tangente. Pero ¿cuál hay que usar de ellas? Bueno, yo tengo la hipotenusa y quiero averiguar el cateto opuesto. Entonces voy a usar aquella relación trigonométrica que tenga hipotenusa para poder justamente calcular la hipotenusa. Miren, acá hay hipotenusa. Pero que tenga cateto opuesto para poder averiguar eso que me hace falta averiguar y que necesito averiguar. Porque por ejemplo acá hay cateto adyacente y yo conozco el ángulo. O sea, usando esta fórmula yo puedo calcular el cateto adyacente, pero no es lo que necesito. Yo necesito calcular el cateto opuesto, por lo tanto hay que usar esta relación trigonométrica. El ángulo ya lo conocemos, la hipotenusa ya la conocemos y esta va a ser nuestra incógnita, nuestro valor desconocido. Ese es el plan para este caso, para este ejercicio. Entonces vamos a llevarlo a cabo. Tenemos ahí la relación trigonométrica del seno y vamos a reemplazar la información. Acá va el ángulo, por lo tanto hay que anotar el seno de 87 grados con 16 minutos y 14 segundos. Esto es igual al cateto opuesto, el que está enfrente, el que no sabemos cuánto mide, lo voy a llamar como opuesto, voy a dejarlo así, como cateto opuesto. Podría poner X también, dividido por la hipotenusa, que es C, que mide 6 centímetros. ¿Sí? 6 centímetros. Lo que hacemos ahora es resolver esta ecuación. El seno de 87 grados, 16 minutos y 14 segundos lo colocamos en la calculadora. Seno de 87 grados. Recuerden tener la calculadora configurada en grados, por favor, en la D. 87 grados, 16 minutos y 14 segundos. Esto nos da como resultado un número con muchas cifras, ¿sí? En este caso no recomiendo redondear, porque si a 0,99, como le sigue un 8, lo redondeas, te va a quedar 1. ¿Y a qué llegaríamos? Si yo pusiera 1, llegaríamos a lo siguiente. 6 centímetros lo paso multiplicando y va a quedar 1 por 6. Y 1 por 6 va a quedar 6. Y esto no tiene mucho sentido, porque si la hipotenusa mide 6 centímetros, el cateto opuesto no puede medir lo mismo. Porque si no sería un triángulo, no sería un triángulo, pues estaría cerrado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar varias cifras de esta operación. Vamos a tomar 0,9988. 0,9988. Esto es igual al cateto opuesto dividido por 6 centímetros, que lo vamos a dejar igual. Ahora, para terminar esto, lo que vamos a hacer es tomar estos 6 centímetros que están dividiendo y lo vamos a escribir multiplicando en el otro miembro. Nos va a quedar 0,9988 multiplicado por 6 centímetros. Esto es igual al cateto opuesto. Y realizamos esa operación. 0,9988 por 6 centímetros y nos queda 5,9928. Voy a anotarlo completo. 5,9928 centímetros. Esta es la longitud del cateto opuesto, que es justamente la altura de nuestro triángulo. Acá tenemos este cateto opuesto, que ya sabemos cuánto mide, pero también esto mide 5,9928. Por lo tanto, lo que podemos hacer en este momento es calcular el área de nuestro paralelogramo. Calcular el área del paralelogramo, la cual la hacemos de la siguiente forma. El área de un paralelogramo se calcula multiplicando la base y la altura. Eso es simplemente lo que vamos a realizar. Por lo tanto, el área nos va a quedar la base, que mide 7 centímetros, multiplicada por la altura, que es 5,9928 centímetros. Vamos a multiplicar en la calculadora 5,9928 por 7. Esto nos da, a ver, anoté todo bien, ¿no? 5, multiplicación, y quería asegurarme que esté todo bien. 5,9928 por 7, que es la base, sí, está correcto. 41,9496. Voy a anotar así, 94,96. Y miren, centímetros por centímetro nos queda centímetros elevado al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos finalmente
el área de nuestro paralelogramo. Como les había anticipado, este ejercicio, el ejercicio 3, era un poco más extenso. Perdón, acá me pasé, porque tenía estos 3 ítems que cada uno tiene su complicación. Terminamos con el tercer ejercicio. A continuación vamos a ver el cuarto, lo vamos a ver por separado en otro video, así que los veo ahí en la continuación. Hasta luego.